Buenas, mi nombre es Marcos González, soy profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y voy a hablar sobre el régimen de profesorado, más concretamente sobre los profesores de religión evangélica. En la escuela pública española se ofertan 4 tipos de clases de religión: la evangélica, la judía, la musulmana y la católica. Los centros públicos la ofertan obligatoriamente y los alumnos pueden cursarla o no, es opcional. El fundamento de que haya la asignatura de religión evangélica y de religión en general en la escuela pública responde propiamente al texto constitucional y a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El artículo 27 de la Constitución española fue el primer gran pacto de la democracia entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. Por otro lado, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce en el artículo 2 el derecho que tiene toda persona a recibir enseñanza religiosa. Además, los acuerdos firmados entre el Estado y las confesiones religiosas desarrollan el modo en que se imparte la enseñanza religiosa. Pues bien, el profesorado de religión es un colectivo minoritario dentro de los colegios públicos y además se puede considerar un colectivo en cierta forma discriminado, en el sentido de que ellos, desde que hay democracia en España hace 40 años, vienen reivindicando una igualdad, una equiparación de derechos con el resto del profesorado. En concreto, piden que haya un salario similar a los profesores interinos, piden, por otro lado, que puedan participar de los claustros de profesores y, además, en definitiva, lo que piden es ser tratados de forma igual por el resto de compañeros, es decir, se consideran infravalorados ya que se considera una asignatura menor y en definitiva hay que tener en cuenta que es una asignatura que forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Centrando el tema en el profesorado de religión evangélica, habría que decir que el acuerdo firmado entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España de 1992 reconoce a la confesión religiosa el derecho a designar al profesorado, a elegir el material docente y, por supuesto, a decidir, a establecer el contenido de la asignatura. Nuestro sistema político es un sistema político aconfesional y esto implica que el Estado no se inmiscuye en el régimen interno de las confesiones. Por lo tanto, el Estado reconoce plena autonomía confesional y una libertad de organización para que designen sin ningún tipo de problema a su profesorado. Cualquier niño español tiene, por tanto, derecho a cursar religión evangélica, pero lo cierto es que poder ejercer ese derecho no es para nada sencillo. El sistema de impartir enseñanza religiosa evangélica, que está establecido en virtud de un convenio de 1996, es un sistema de agrupamiento, en el sentido de que cuando se juntan 10 niños se concede un profesor. Lo que sucede es que agrupar a 10 niños no es fácil de una misma etapa educativa y lo que se suele hacer es juntarlos de distintas etapas, con lo cual eso conlleva a un gran problema. El tema del agrupamiento responde sencillamente a la idea de que facilitar al profesor de religión evangélica poder impartir docencia al mayor número de niños en el mayor número de centros posibles dentro de un ámbito territorial. Esa es la idea del agrupamiento. Pero, como decimos, el agrupamiento no es la mejor solución. Habría que decir también que realmente las comunidades autónomas tienen dificultades para poder seleccionar a los profesores, en el sentido de que hay comunidades autónomas, por ejemplo, en País Vasco, en La Rioja, en la Comunidad de Valencia, en Baleares, en Ceuta y Melilla, donde no hay profesorado de religión evangélica. Y esto realmente es un problema que viene dado por la mala gestión desde las consejerías de educación. Es decir, dar esta asignatura implica que el padre del alumno tiene que, al principio de curso, solicitar por escrito que quiere que se imparta esta enseñanza. Sin embargo, esto a veces no es fácil, dado que el centro escolar no facilita ese formulario o directamente no se lo enseña. Entonces, esa posibilidad se complica y, repito, hay comunidades autónomas donde no se imparte. En las que se imparte, que son el resto de España, los problemas vienen dados principalmente por los horarios. Es decir, últimamente hay recortes de horarios de docencia y esto repercute en la calidad de la enseñanza.
Dando datos concretos, hay que decir que existen en la actualidad 235 profesores de religión evangélica en España que imparten docencia en 800 centros docentes a unos 16.000 alumnos. El tema es que hay comunidades autónomas como Cataluña o como Castilla-La Mancha, que son comunidades con bastantes habitantes, en donde no hay más de 10 profesores. Por lo tanto, esto significa que hay muchos alumnos que se quedan sin poder recibir la enseñanza religiosa evangélica. ¿Qué es lo que explican los profesores de religión evangélica? Bueno, la asignatura de religión evangélica es una asignatura confesional como todas las demás asignaturas de religión. Esto significa que el contenido es confesional, pero es aprobado por profesores, por pedagogos y por la propia confesión religiosa. Cada actualización que se hace se tiene que publicar en el BOE. En realidad, la asignatura de religión no es catequesis, lo que se hace es educar en valores y concretamente en el caso de la religión evangélica se centra en la Biblia. Este año que estamos ante el 500 aniversario de la Reforma Protestante, este hecho histórico se explica en todas las etapas educativas, principalmente en secundaria y en bachillerato. ¿Qué hay que hacer para ser profesor de religión evangélica? Bien, pues para ser profesor de religión evangélica tienes que ser seleccionado por la FEREDE, pero tienes que cumplir una serie de requisitos. Tienes que tener una titulación académica igual que el resto de profesorado de cualquier centro docente educativo, tienes que cumplir con las reglas generales de contratación de la normativa general, tienes además que tener una titulación específica que se consigue por el Centro Superior de Enseñanza Evangélica, que es un título que cuando lo tienes, lo cursas, tienes lo que se denomina la declaración de idoneidad que concede la FEREDE y que te permite en definitiva ser contratado por la Administración. Este título es un máster de 60 créditos ECTS que en el momento en que te matriculas tienes 3 años para cursarlo y que desde que se puso en marcha son aproximadamente 600 los alumnos que lo han estudiado. Además de los 3 requisitos anteriores, se exige que el profesor de religión evangélica pertenezca a una iglesia que esté dentro de la FEREDE y también que no tenga ningún expediente disciplinario. Así pues, la FEREDE es la que selecciona y luego los profesores concursan por medios de criterios de igualdad. En cuanto al régimen laboral, hay que decir que los salarios van en función del número de horas de clase. Como cada vez dan menos números de horas de clase, pues los salarios son menores. Según la Ley Orgánica de Educación de 2006 y un Real Decreto de 2007, la vinculación es un contrato laboral por tiempo indefinido que puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo dependiendo del centro. Las causas por las que se extingue tal contrato son por un expediente disciplinario, por que se produzca la revocación ajustada a derecho de la declaración de idoneidad por parte de la FEREDE, las demás causas de extinción del Estatuto de Trabajadores, o bien si es un profesor extranjero, porque no se produzca la renovación del permiso de residencia o el permiso de trabajo. En conclusión, el tema de la enseñanza religiosa en general es un caballo de batalla que siempre está presente ante los distintos gobiernos y ante los distintos momentos políticos, pero es un derecho constitucional. Esto es muy importante. A lo largo de los años ha habido distintas políticas, por ejemplo, cuando se produjo el Real Decreto de 1994, el llamado el Decreto del Parchís, que supuso que decía, puedes elegir hacer parchís o puedes estudiar religión, que en definitiva hace que sea disuasorio la explicación de la enseñanza religiosa y no facilita el tema. Ha habido también alguna situación política donde se ha dicho que mejor deporte y menos religión, que esto tampoco hace ni favorece el que los padres puedan en definitiva cumplir con ese artículo 27.3 de la Constitución. En definitiva, el tema de la asignatura de religión en la escuela es problemático y en el momento actual, viendo los recortes que hay, tanto de horarios como de facilitar el acceso al profesorado, parece que se quiere quitar de en medio. Lo que sí es necesario, sin lugar a dudas, es que se cumpla el artículo 16.3 de la Constitución, que habla de la cooperación del Estado con las confesiones, pero esto tiene que traducirse en una cooperación por parte de las consejerías de educación para facilitar, en el caso concreto del profesorado de religión evangélica, su acceso a los centros y también
el que se pueda explicar sin ningún problema la asignatura de religión, lo cual repercutiría en el mundo evangélico, en el colectivo evangélico y concretamente en los alumnos. Gracias.